Muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Hoy vamos a hablar un poco sobre enfermedad de Fabry, algunos conceptos especialmente enfocados para pacientes y para la familia. Harry Pachecoa, médico genetista. Venimos de dos instituciones. Uno, la Fundación Clínica Valle del Di, una clínica nivel 4 que está en la ciudad de Cali y en la Universidad de ICESI, también una universidad que está ubicada en la ciudad de Cali. Tenemos una declaración de conflicto de interés. Más bien no tenemos un conflicto de interés por esta charla, no recibo honorarios. Todo lo que estoy mencionando no tiene ningún conflicto por el momento. Estas son las dos instituciones, la Fundación Clínica Valle del Lili, Fundación Clínica Valle del Lili y la Universidad ICESI, que son dos instituciones hermanas que trabajan principalmente para la educación y para la salud del suroccidente colombiano. Como vamos a hablar sobre enfermedad de Fabry, hay que tener en cuenta que la enfermedad de Fabry uno podría denominar que existe una serie de síndromes o condiciones genéticas y entre esos síndromes y condiciones genéticas tenemos unas relacionadas con las enfermedades de depósito lisosomal. Como su nombre lo indica, son enfermedades que están asociadas con una alteración específicamente en el lisosoma, una acumulación de sustancias en una parte de la célula que se denomina lisosoma. Y uno de esos tipos se denomina enfermedad de Fabry. Tenemos que tener en cuenta que existen cerca de 20.000, 22.000 genes. Es como si tuviéramos un mar de pelotas o de puntos y de esos 22.000 vamos a tener un grupo muy pequeño que son unos 40 genes que están relacionados con enfermedades de depósito lisosomal. Si nosotros cogemos cada una de estas enfermedades de depósito lisosomal de manera separada, podemos decir que tiene una incidencia o una prevalencia de 1 en 40.000. Hay unas que son más raras que pueden llegar hasta 1 en 4 millones, pero cuando agrupamos todas las enfermedades de depósito lisosomal, vamos a tener una prevalencia o una incidencia agrupada de 1 en 7.000 o 1 en 10.000. Es decir, que dependiendo de la población que tengamos, por ejemplo, Cali o Bogotá, que tiene un número específico de millones de habitantes, pues podemos esperar un número bastante importante de individuos o personas con alguna enfermedad de depósito lisosomal, o en este caso que vamos a hablar por enfermedad de Fabry. Esta es una imagen un poco llamativa de lo que es una célula. Dentro de la célula pues tenemos un núcleo, tenemos unas mitocondrias, tenemos unos lisosomas, que son unas estructuras donde se va a metabolizar parte de lo que se acumula o lo que permite el crecimiento de la célula. Y dentro de esos lisosomas vamos a tener unas estructuras o más bien unas enzimas que son las encargadas como de romper otras estructuras que son mucho más grandes. Como las enzimas son como una especie de tijeras y cuando estas tijeras o enzimas no funcionan, pues se van a comenzar a acumular un grupo de sustancias y esas sustancias a medida que se van acumulando, pues va a generar unas características clínicas, unas características fenotípicas. Por ejemplo, en el caso de la mucopolisacaridosis, que tiene generalmente una acumulación de ese mucopolisacárido en unas estructuras del cuerpo, pues físicamente o en la parte ósea se alcanzan a observar esas acumulaciones. Pero en cambio, por ejemplo, en la enfermedad de Fabry, pues esa acumulación de esa sustancia pues va a ser un poco más interna en unos órganos específicos, ya sea corazón o riñón. Dentro de ese mar de genes que teníamos, tenemos uno específico que es el de la enfermedad de Fabry. Ahorita lo vamos a mencionar, el gen GLA, pero hay otros genes que están relacionados con otras condiciones genéticas, otras enfermedades de depósito lisosomal. Sobre la enfermedad de Fabry se ha estudiado durante los últimos años de una manera bastante importante porque ha cobrado mucha importancia, sobre todo porque es causal de morbilidad y mortalidad. Es decir, que puede afectar la salud de los individuos y también en algunos casos cuando no hay un tratamiento adecuado lo puede llevar como al fallecimiento. Que la idea es tomar conciencia de que hay que diagnosticar y también hay que manejar, hay que tratar, hay que cuidarse. Por un apoyo obviamente no solamente del paciente y la familia.
Dentro de la epidemiología, es decir, cuando estamos hablando de frecuencias, es la segunda en prevalencia dentro de la enfermedad de depósito lisosomal. Se pueden presentar en uno en 117.000. Hay unos estudios que en algunas poblaciones uno en 50.000, a uno en 200.000, pero digamos que uno en 117.000 es la prevalencia a nivel mundial. Cuando uno está hablando de la parte genética, nosotros tenemos el almacenamiento de la información genética en una serie de estructuras o libros. Hagamos de cuenta que tenemos 23 libros heredados del padre, 23 libros heredados de la madre. Uno de esos libros en las mujeres es el cromosoma X. Tenemos un libro que se denomina cromosoma X, otro libro que se denomina cromosoma X. En los hombres tenemos uno de esos 46 libros, uno que es cromosoma X y otro es cromosoma Y. Resulta que en uno de esos libros, en el cromosoma X, hay, en una región específica, hay un gen que se llama GLA, que este gen GLA está asociado especialmente con esta enfermedad o enfermedad de Fabry. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad de Fabry? Pues vamos a tener que si en ese libro específico, que es el cromosoma X, en esa página específica que nominemos la gen GLA, si hay un cambio en una de las palabras que están en esa página, pues lo que va a producir esa página no se va a dar de una manera correcta. Y esto va a conllevar a un depósito progresivo dentro del lisosoma de la GB3, que es la globotriaosilceramida GB3, y esta es la que va a generar un problema, digamos, para el ser humano. En el 95% de los casos hay un cambio a nivel de las letras que están en esas palabras de esa página. En un 5% de los casos puede que la página esté faltante parte de un párrafo o una palabra que hace que ese gen no se lea correctamente, y cuando no se lee correctamente, pues lo que va a generar, que se va a denominar proteína, no se va a llevar bien a cabo. Y esa proteína va a tener una función de tijera, es decir, de enzima, y esa enzima no va a poder cortar y se comienza a acumular. Como ustedes saben, la enfermedad Fabry es una enfermedad genética, es una enfermedad que tiene un patrón de herencia ligada al X, recesiva, y lo digo recesiva porque anteriormente el concepto era que cuando un hombre tenía una mutación en un gen que estaba en el cromosoma X y se expresaba la enfermedad, eran solamente los hombres los que estaban enfermos, pero en algunos casos las mujeres pueden tener un X afectado y el otro sano, y también puede generar enfermedad. Generalmente las mujeres tienen un genotipo, vamos a denominar, digamos, cuando tiene una minúscula, un fenotipo alterado. Entonces vamos a tener acá que las mujeres pueden tener un genotipo sano, X a mayúscula, X a mayúscula, o pueden ser X a mayúscula, X a minúscula. Aquí es donde podrían ser sanas portadores, pero si tuviera los dos alelos, pues ya podemos decir que están afectados. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que las que son teóricamente sanas portadores pueden tener un espectro fenotípico leve o tan severo como también la de los hombres. Este es el patrón de herencia típico de una enfermedad ligada al X recesiva, donde podemos observar, por ejemplo, de que los hombres son los que están afectados principalmente, porque en algunos momentos, en algunas mujeres que son portadoras también podemos tener un espectro fenotípico importante. ¿Cuáles serían las características de una enfermedad ligada al X recesiva? Pues que afecta más a hombres que mujeres, que puede saltar generaciones. Todas las hijas de un hombre afectado son portadoras. Las mujeres que son portadoras tienen un riesgo de 1/4 de tener hijos afectados. No hay una transmisión de hombre a hombre, porque el hombre le va a transmitir a su hijo, le va a transmitir el cromosoma Y. Y las mujeres portadoras pueden tener un fenotipo leve, pero en algunos casos pueden tener un fenotipo similar al de los hombres.
Dentro de las características clínicas hay unos hallazgos que pueden ser como muy específicos. Por ejemplo, unas lesiones que son denominadas angiokeratomas o unas lesiones que en los ojos parecieran estas dilataciones de los vasos que están ubicados en la, en la esclera. Esos angiokeratomas pueden estar dados en los labios, en la región perianal, en la región pélvica o también en la región periumbilical. Entonces, estos angiokeratomas podrían tratarse como un signo muy importante cuando estamos sospechando una enfermedad de Fabry. Dentro de las manifestaciones oculares que pueden ser muy específicas está la córnea verticillata, hay unas dilataciones vasculares que son fáciles de ver al examen físico, pero lo que más nos puede preocupar en los pacientes con enfermedad Fabry es la enfermedad renal, que es la falla renal, la nefropatía renal, las alteraciones a nivel cardíacas, los problemas vasculares, las alteraciones del sistema nervioso central, principalmente accidente cerebrovascular cuando no se encuentra una causa, en algunos casos de hipoacusia, otros casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se puede relacionar con túnel del carpo, entre otras cosas. Esas familias donde los varones o principalmente los hombres son llevadas a diálisis o que tienen una falla renal sin causa explicada de manera temprana, sin ningún tipo de antecedente, hay que estudiarlos, hay que sospecharlos. Otra de las sintomatologías que podemos tener en esta condición es los problemas auditivos, la hipoacusia. En los niños son niños que no les gusta mucho hacer deporte porque mantienen con crisis dolorosa, crisis que a veces son denominadas como dolores óseos, que no son los tradicionales dolores de crecimiento. Pueden referirse como adormecimiento de los dedos de las manos, crisis de dolor en las manos, acroparestesias o una sensación de hormigueo en las manos, poca sudoración, no toleran muy bien el calor ni el frío y no les gusta hacer mucho ejercicio. En algunos casos puede relacionarse con fiebre de origen desconocido y también pueden ser remitidos por reumatología por un dolor articular sin causa no autoinmune. Si nosotros separamos como la sintomatología clínica desde la niñez hasta la adultez, podemos dividirla como en tres grupos. Principalmente los niños nos van a consultar por acroparestesias, con crisis de dolor, con los angiokeratomas que van a permanecer en el tiempo, siempre vamos a tenerlos, con la enfermedad o fenómeno de Renaud, los problemas a nivel oculares, la hipohidrosis, las alteraciones a nivel gastrointestinales, que en algunos casos pueden ser relacionados como si fuera un colon irritable, el cansancio, la fatiga crónica en general. Cuando llegamos a una etapa más tardía, como la 17 a los 30 años, pues vamos a tener adicionalmente todo lo que he mencionado, pues alteraciones a nivel renales como la proteinuria, la hematuria, el edema, linfedema. Ya comienzan los cambios a nivel gastrointestinal mucho más severos y ya cuando estamos en una etapa muy posterior, pues además de todo lo que hemos mencionado, la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal y el accidente cerebrovascular. Esto nos está indicando que entre más tardío o más bien entre más temprano hagamos el diagnóstico, pues los problemas más tardíos que son los más severos los vamos a evitar. ¿Y uno cómo podría hacer el diagnóstico? El diagnóstico bioquímico. Ya habíamos mencionado que tenemos una causa genética, que esa causa genética, esa página que era la página GLA, codificada por una estructura que se denominaba proteína, que esa proteína tiene una función de tijera o de enzima. Y cuando teníamos esa actividad de enzima, pues que no funcionaba adecuadamente, pues íbamos a tener una acumulación de una sustancia. Se puede medir la actividad de la enzima. Esa actividad de la enzima se puede medir de una manera como de tamizaje o se puede medir de una manera como de confirmatoria. Cuando medimos de manera confirmatoria, podemos medir la actividad enzimática en algo que se llama leucocitos. Entonces, que eso viene de la sangre. Y si tenemos una actividad enzimática disminuida de leucocitos, podemos estar sugiriendo o sospechando una enfermedad de Fabry. Pero aquí también hay que tener en cuenta que en las mujeres es mucho más difícil este diagnóstico porque aquí tendríamos que tener no solamente un análisis de leucocitos, que en algunos casos no es necesario,
porque pueden salir normales, sino que tenemos que tener también una caracterización molecular y unos valores del ISO-GB3. Y cuando estamos hablando de diagnóstico molecular, estamos hablando de que una vez tengamos esa actividad enzimática disminuida, tenemos que hacer un estudio molecular. ¿Cómo hacemos ese estudio molecular? Podemos secuenciar ese gen específico. A veces se puede secuenciar todo el exoma o se puede secuenciar, el exoma es todos los genes que están empaquetados en esos libros que habíamos mencionado, o podemos secuenciar específicamente uno, la página específica, la página que está en el cromosoma X que se denomina gen GLA. Si secuenciamos eso en el 95% de los casos vamos a hacer el diagnóstico desde el punto de vista genético, y el diagnóstico desde el punto de vista genético es bastante importante porque no solamente hacemos el diagnóstico en ese paciente, sino que podemos comenzar a hacer la historia familiar o el estudio molecular a toda la familia. Si nosotros tenemos una actividad enzimática disminuida y seguimos sospechando enfermedad de Fabry y tenemos el estudio molecular negativo, pues podemos utilizar otra metodología que es a través de MLPA, que en un 5% se puede estudiar. Hay que tener en cuenta que las mujeres portadoras pueden haber unos fenómenos que se llaman inactivación del X. Inactivación del X puede hacer de que el fenotipo pueda ser mucho más variable, o puede hacer que el fenotipo pueda aparecer un poco más tardío. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista médico la enfermedad Fabry? Si ustedes son pacientes, siempre se le habla del tratamiento con terapia de reemplazo enzimático, pero también la sintomatología puede manejarse. No solamente necesita el manejo por parte del médico, el nefrólogo, sino tiene que ser un equipo multidisciplinario, un equipo sintomático. Hay que evaluar si en ese momento tiene enfermedad renal, si tiene una enfermedad, si ha tenido secuelas de accidente cerebrovascular, entre otras cosas. Y se pueden utilizar ciertos medicamentos, ya sea para la parte renal, como para las crisis de dolor, entre otros. Si nos falta esa enzima, esa tijera, pues ya han encontrado la forma. Existen diferentes empresas donde se le puede colocar esa tijera o esa enzima. Podríamos utilizar, hay unas enzimas que son convencionales, pues ahí está en el nombre. Realmente no han demostrado mucha diferencia una comparada con la otra, pero en una se puede utilizar en ciertas condiciones, otras se puede utilizar en ciertas condiciones. Estas son terapias de reemplazo enzimático que se colocan en infusión, y también pues no se han encontrado diferencias pues tan significativas. Todavía no conocemos mucho qué es lo que va a pasar después de muchísimos años que vengas con la enzima. Y pues hay una recomendación, las guías a nivel de Colombia, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Europa para la utilización de estas enzimas. Se ha utilizado también chaperonas, que son unas moléculas que van a permitir el tráfico de la enzima a nivel del lisosoma. Se puede manejar de terapia oral, pero hay que mirar todo esto con mucho cuidado y asesorado por el médico genetista o por un nefrólogo, un cardiólogo o un neurólogo que tenga experiencia en enfermedad Fabry. Existen diferentes ensayos. En un futuro probablemente vamos a tener acceso a una terapia génica, una terapia curativa, que se la pueda colocar, se la puede inyectar y no necesitas una infusión continua, sino que esto va a permitir ya tener una cura definitiva o una dosis que le permita tener una actividad de la enzima adecuada. Entonces, como para terminar en este corto espacio, la enfermedad de Fabry pues es una enfermedad genética, es una enfermedad rara en Colombia, tiene una prevalencia aproximadamente de 1 en 117.000 nacidos vivos. Se pueden afectar tanto hombres y mujeres, principalmente hombres son los que detectamos. Las mujeres es mucho más difícil hacer el diagnóstico. Es una enfermedad multisistémica, afecta principalmente la parte renal, la parte cardiovascular, el sistema nervioso, cerebrovascular. La enfermedad Fabry puede, si no se trata y no se maneja adecuadamente, puede aumentar las posibilidades de fallecimiento, puede disminuir la expectativa de vida, puede generar unas secuelas.
Se necesitan equipos multidisciplinarios, se necesita una valoración adecuada desde el punto de vista genético, un asesoramiento genético, porque si una persona tiene una enfermedad de Fabry, si es un varón tiene una enfermedad de Fabry, es probable que la mamá sea portadora y a su vez ese gen tiene que haber venido en muchos casos a nivel ancestral. Entonces, como una de las conclusiones, realmente quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Por eso es necesario que los equipos multidisciplinarios, el enfoque con un médico genetista, con un equipo de trabajo, que pueda entender lo que está viendo con el paciente con enfermedad de Fabry. Y esperamos de que todos estos conceptos sean de ayuda en este día. Muchísimas gracias.